Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Reciban un cordial saludo desde Asunción del Paraguay. Les habla Sergio Córdoba, siervo del Señor en esta hermosa nación. Y hemos venido desarrollando la serie Sígueme. Hoy estaremos hablando de un llamamiento diferente, basado en Mateo capítulo 9. En ese versículo, del versículo 9 en adelante, la Biblia menciona: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces estamos hablando acerca del llamamiento de Mateo, un llamamiento que podríamos decir un llamamiento diferente. ¿Qué tiene de especial este llamamiento? Por un lado, que a diferencia de los primeros discípulos de Jesús, no es un pescador, es una persona más refinada en sus costumbres, con una formación que lo distingue de la gente corriente, con conocimientos en contabilidad, toma de datos, idiomas, etc. Y además, con un cierto nivel económico. Pero lo que hace especial este llamado es que era un publicano, un cobrador de impuestos al servicio del invasor, el Imperio Romano. Una persona no querida por el pueblo y excluida de la vida religiosa. Cuando uno lee los relatos del Evangelio, pareciera que Jesús provocó deliberadamente a ciertos grupos. La controversia que encontramos aquí tenía que ver con las personas con las que Jesús se relacionaba. Esta invitación de Jesús a Mateo dará a sus enemigos, a aquellos que habían empezado a posicionarse en su contra, una nueva oportunidad para atacarle. Este llamamiento sorprendió a Leví, sorprendió a los propios discípulos de Jesús y a sus enemigos. Leví es el nombre que Mateo, el autor del primer evangelio, usaba entre los judíos, y él mismo narra su llamamiento en Mateo capítulo 9. Jesús pasaba donde había varios puestos de cobranza de tributos públicos. Allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, y le dijo: sígueme. La respuesta fue inmediata, pues Mateo se levantó y le siguió. Jesús busca a los pecadores para producir cambios en la vida de ellos. Jesús sigue llamando a los mismos hoy en día para que le sigan. Es una lástima que muchos le han el oído sordo a su llamada. ¿Acaso tú has respondido al llamamiento? Mateo era un publicano que tenía un banco de tributos públicos junto al mar de Galilea. Desde su puesto de trabajo tenía muchas ocasiones de observar a Jesús mientras predicaba o sanaba a los enfermos. Allí veía cómo las multitudes ansiosas venían a Capernaum con aquellos enfermos, los tullidos, gente necesitada, a los que Jesús concedía alivio, sanidad y daba con generosidad y gratuitamente. Así que cuando Jesús le llamó a seguirle, respondió inmediatamente. A pesar de todo el dinero que hubiese podido ganar, seguía habiendo un gran vacío en su corazón que necesitaba llenar. Y con total seguridad, la persona de Jesús no dejaba de cautivarle. Él no era como los grandes rabinos. Mateo se sentía rechazado por ellos, pero amado por Jesús. De hecho, sus palabras penetraron hasta su corazón y estimularon su conciencia. El maestro se mostraba compasivo, incluso amigo de los pecadores. No existía con él ese abismo infranqueable que había con los líderes religiosos de Israel. Su respuesta al Señor fue un gran milagro de liberación. Enseguida puso su casa y su dinero a disposición del Señor como medio de ganar para él algunos de sus antiguos compañeros. Organizó una comida para despedirse de su antiguo trabajo y compañeros, pero sobre todo para tener la oportunidad de presentarle a sus amigos al nuevo Señor de su vida. Es curioso que en las dos escenas que describe los evangelios,
nos encontramos con Leví sentado a una mesa. En la primera estaba sentado en la mesa de los tributos públicos, robando a sus compatriotas judíos, mientras que en la segunda estaba sentado a la mesa en su casa, compartiendo el evangelio con sus amigos. Mateo quiso demostrar al mundo que el rumbo de su vida había cambiado. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que tener un banquete con varios invitados? Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Eran Jesús y sus discípulos. Así lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 29. Viendo la actitud de Jesús frente a Leví, algunos se mostraron muy críticos. Los fariseos pensaban: si la salvación de un hombre depende de si guarda o no la ley, sino que recibe la salvación como un regalo y automáticamente es aceptado por Dios y puede estar seguro de que Dios nunca le va a rechazar, entonces, según este argumento, ¿qué podría usarse la gracia de Dios para vivir en el pecado? Pero la contestación a este argumento la encontramos en el mismo caso de Leví. La gracia de Dios transforma al pecador. Lo mismo ocurrió con Zaqueo, otro publicano en la ciudad de Jericó, que nada más que Jesús entró a su casa, él dejó inmediatamente sus malas prácticas y anunció un programa magnífico de generosidad, no con la idea de persuadir a Cristo a aceptarle, sino sencillamente porque Cristo ya le había aceptado. Y esta historia la encontramos en Lucas capítulo 19. Mateo no consultó a sus compañeros para saber su opinión sobre si convenía seguir a Jesús o no. Se levantó y le siguió. Mateo tuvo completa confianza en la persona de Jesucristo, anticipando que su futuro seguía seguro con él. Mateo era un publicano y los líderes religiosos asociaban a esto con los pecadores, como lo expresa Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Por cierto, el trabajo de los publicanos como cobradores de impuestos de parte de los romanos no les hacía muy populares entre sus compatriotas. Era sabido que algo de lo cobrado se quedaba en los bolsillos del cobrador. De todas maneras, Jesús estuvo dispuesto a llamar a Mateo como seguidor. Tan pronto como se convirtió en discípulo del Señor, Mateo aprende que el discípulo de Jesús va a ser criticado y mal interpretado. Pero también aprende que Jesús defiende a los suyos, pues al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no se guiaba por la religión popular y no compartía la forma estrecha de pensar de los líderes religiosos de su día. La misericordia determina el afán del Señor de buscar y salvar lo perdido. Él sigue llamando al pecador para transformar su vida, produciendo cambios para la gloria de Dios. ¿Acaso lo ha hecho con tu vida misma? Mateo fue escogido para escribir el evangelio que lleva su nombre. En la mano del Señor, cualquier vida puede ser transformada en algo útil para la gloria de Dios. Podemos entonces resumir recordando que Mateo 8:1 dice que grandes multitudes seguían a Jesús, pero pocos aceptaron su llamada. El llamamiento es de gracia. Jesús le dijo: sígueme. Si Jesús hubiese estado buscando popularidad entre los hombres, no hubiese llamado como amigo personal a un odiado recaudador de impuestos. La gracia vino por Jesucristo. Como el agua busca el nivel más bajo, así la gracia busca el alma más necesitada. Jesús nos salva, no porque seamos justos, sino porque somos pecadores. Todos los hombres tienen libertad para seguirle, pero Él llama a los pecadores al arrepentimiento. Lo segundo, la obediencia de la fe. Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Seguir es evidencia de fe. El discipulado puede muchas veces significar dejarlo todo. Así fue con Abraham. Él creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Una prueba de amor también implica ese llamado del Señor. Le hizo gran banquete. Festejar y seguir a Cristo tiene un maravilloso efecto que abre el corazón. Es una bendita experiencia. Jesús descansando con nosotros en el hogar del corazón. Si alguno abre la puerta, entraré a él, dice Apocalipsis 3:20. Echemos todos a sus pies
Esto da refrigerio a nuestra alma. Un cuarto aspecto, un lugar de esperanza. Muchos que habían venido se sentaron junto con Jesús. Mateo 9:10. El lugar de esperanza para los pecadores es a los pies de Jesús. Hay lugar y bienvenida para todos aquí. Hay misericordia con Él. Siéntate con Él en su rechazamiento y te sentarás con Él en la gloria de su resurrección. Un quinto aspecto, la manifestación del orgullo. Los fariseos dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? El orgullo ciega los ojos para no ver las grandes profundidades de la gracia divina. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Eres un buscador o un criticón? Un sexto aspecto, la condición de la necesidad. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos no se sentían enfermos de pecado, sino que estaban satisfechos de sí mismos. No tienen lugar para Jesús, como los laodicenses de Apocalipsis 3:17. Ninguna cosa tienen necesidad. O si es que quieren a Cristo, lo es como maestro, no como un salvador o un sanador. La obra de Cristo es un gran remedio que puede solo tener efecto donde hay enfermedad. Y por último, el propósito de Cristo: misericordia quiero y no sacrificio. Quiere tener misericordia de pecadores enfermos. No quiere el sacrificio de los justos, que se bastan a sí mismos. Toma el lugar del culpable, entonces tomarás parte en su misericordia. En otras palabras, Él les dijo: vosotros que pretendéis salvaros por vuestras obras, id y aprended lo que significa esto. Les invito para que terminemos en oración. Señor, permítenos recordar lo que expresa tu palabra en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y saber que Dios, tu Señor, no quitas lo que regalas, no retiras tampoco tu llamamiento, porque tu palabra dice: porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Gracias, Señor, por esta bendición de haber sido llamado, de haber sido apartado y de haber sido escogido por ti para disfrutar de ese regalo que es la salvación. Bendícenos y guárdanos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.